delante del Señor en oración y tener el gozo, el privilegio de traer de lo que recibimos de su mano, como decía la Escritura. Muy bien, quisiera introducirme compartiéndoles, especialmente para los que nos están visitando, de que el lema en este mes de los mensajes, yo lo he titulado En búsqueda del favor de Dios, y que tiene que ver justamente con aquellas necesidades que tenemos de diferentes maneras y que recurrimos, nos acercamos a Dios para su provisión, para su bendición, aún para aclarar nuestras necesidades. El día viernes el mensaje se tituló ¿Qué estamos buscando?, sobre la base del Salmo 63, los primeros 2 versículos. Y en esta mañana, como ya le anticipé en la introducción, vamos a ver una historia muy particular de 2 hombres. Por eso he titulado 2 hombres en búsqueda. Así que veremos que el Señor nos guía a extraer enseñanzas ricas de bendición para nuestras vidas. Así que le invito a abrir el libro de los Hechos, en el capítulo 8, los versículos 26 al 40, para tener todo el contexto de la historia, que realmente es muy enriquecedora. Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. Voy a dar lectura, como lo hago normalmente en este caso, de la Biblia de las Américas, y dice esta preciosa historia: un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Y él se levantó y fue. Y había allí un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual era encargado de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que el etíope estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El etíope le dijo a Felipe: le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el etíope dijo: he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Él respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Respondió el etíope. Y mandó parar el carruaje, y ambos descendieron al agua, y Felipe lo bautizó, y al salir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el etíope, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Osoto, por donde pasaba anunciando el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Padre celestial, damos gracias una vez más por esta mañana, por este privilegio de tiempo de adoración que ya hemos tenido. Ahora, Señor, hemos abierto tu palabra en esta historia enriquecedora de 2 hombres buscándote. Y, Señor, queremos que de la misma manera que ellos recibieron respuesta de parte tuya y fueron guiados por el Espíritu, de la misma manera tú también en esta mañana nos enriquezcas y nos guíes, Señor, a buscar y a encontrar aquellas necesidades que solo tú puedes proveer. Bendecimos, Señor, tu palabra, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pensando en esto de buscar el favor de Dios, en alguna manera siempre estamos nosotros buscando algo en nuestra vida, ¿no? A veces no tenemos muy en claro,
pero otras veces un poco estamos en eso. Podemos ver, pensaba, ¿no?, cuando meditaba sobre esto, en este tiempo tan particular de la sociedad en todo el mundo, no solo en nuestra amada Rosario, sino en todo el mundo, donde hay una tremenda inquietud acerca de lo que pasa en virtud de la pandemia, pero también de los colapsos económicos que se dan en todos los países del mundo, aún en las grandes potencias. Aquellos que nunca han conocido una palabra que nosotros escuchamos 24 horas al día, inflación. Bueno, esas grandes potencias, si leemos un poco los diarios, veremos que están padeciendo por eso. En ese transcurso, mucha juventud tratando de encontrar, de buscar un futuro mejor. Muchas veces hacen grandes esfuerzos y sacrificios, aún yéndose de su propia sociedad, de su propio país, para tratar de lograr eso que están soñando o anhelando que suceda en su vida. En alguna manera, esto que estoy dando como introducción, tiene algún sentido con esta historia que acabamos de leer acerca del siervo de Dios, el profeta Felipe, y también el necesitado etíope que está en búsqueda también, ¿no? Aquí podemos ver que hay similitud en alguna manera en estas necesidades. Ahora, permítame decir 3 cosas como introductorias para pensar en esto de la búsqueda. Cuando estamos buscando, lo primero que debemos tener en claro es qué exactamente lo que estamos buscando, ¿no? Eso es sumamente importante porque eso nos ayuda a entender justamente hacia dónde queremos ir. Dice un viejo y conocido dicho que quien no tiene claro el camino donde quiere ir, seguramente no llegará a ningún lado. Lo segundo que debemos también tener en claro en nuestra búsqueda es la perseverancia. Hay algo que sucede mucho en nuestra humanidad, que es el decaimiento, el abandono, la falta de persistencia y perseverancia en aquello que queremos alcanzar y lograr, ¿no? Y realmente es importante de que tengamos eso presente. La perseverancia en alguna manera es el alma de todo lo que buscamos. Supera obstáculos, contratiempos, dificultades. La perseverancia siempre vuelve a comenzar de nuevo. Si es necesario hacer sacrificios, lo hace. Y lo tercero, que por supuesto no puede faltar en nuestra búsqueda, es fe. Dice el autor a los Hebreos, comenzando allí, que la fe es aquella convicción de esperar y trabajar por aquello que no vemos, pero que sí anhelamos. Y el mismo autor, un poco más abajo, 3 o 4 versículos más abajo, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y como dice nuestro lema, si estamos buscando algo de Dios o a Dios mismo, necesitamos desarrollar este potencial de fe, esta convicción que nos lleva a creer realmente en aquel que puede resolver nuestras necesidades. Dicho esto, tengo 2 preguntas en una. ¿Qué estamos buscando nosotros? Debería ser la pregunta en esta mañana. Tal vez usted diga, bueno, yo no estoy buscando nada, estoy feliz y contento con mi vida. ¿O sí? O la otra es cómo estamos haciendo esa búsqueda. Por eso di los primeros 3 puntos introductorios que nos ayudan, ¿no? Usted debe tener el claro, debe ser perseverante y una fe firme debe estar para poder alcanzarlo. Permítame decir 3 cosas en relación a esta historia. La primera es que los 2 hombres buscan algo, los 2 hombres de esta historia, Felipe y el etíope. Vemos primero las características de estos 2 hombres antes de entrar de lleno en el tema. Cuando pensamos en la clase de personas que son aquellas que sirven a Dios, como lo era Felipe, pensamos que tienen un ministerio realmente fabuloso, donde nunca les pasa nada, donde nunca tienen dificultades, donde nada les sucede, sino todo va de victoria en victoria. Permítame decirle que eso en alguna manera es una
ilusión a veces, ¿no? Como un sueño irreal, porque podemos ver que a lo largo de la historia cristiana, a lo largo de grandes hombres de Dios que están en las Escrituras, han padecido derrota, se han sentido abandonados y han deseado muchas veces abandonar la carrera o lo que estaban persiguiendo. O sea, podemos recordar el domingo pasado la historia del profeta Elías, un hombre que hace grandes proezas a través de la mano y del poder de Dios. Sin embargo, después de esa gran victoria, recibe la amenaza de muerte y va y se mete en una cueva y le dice a Dios: quiero morirme, porque no soy mejor que mis propios padres. O sea, ahí lo que podemos ver es que nos podemos identificar en alguna manera, ¿no? Con estos personajes de la Biblia, pero también con nosotros y nuestras circunstancias. Ahora, veamos a los dos personajes centrales de nuestra historia. Primero, ¿quién era Felipe? La Escritura dice que Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro, pero tal vez por su origen, probablemente su ascendencia griega en función del nombre que tenía. De hecho, unos griegos los buscaron algunas veces a Felipe para conectarse con Jesús. También le encontramos que aparentemente desarrollaba la misma tarea que sus amigos, que era pescador, igual que Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. Ahora, la Biblia registra que él respondió al llamado del Señor Jesucristo de manera inmediata. Dice el pasaje de Juan en el capítulo 1, al día siguiente Jesús, que estaba recolectando sus discípulos, dice, se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe en el camino y le dijo: sígueme. Y eso fue todo lo necesario para que Felipe se integrara de una manera increíble a los cuadros del maestro. Dice también la Escritura que él fue el instrumento para que Natanael, aquel judío duro que no quería tener muchas relaciones, fuera también quien hiciera el nexo para que se acercara a Jesús. Ahora, tal vez lo más destacado, y hasta podríamos considerarlo en alguna manera algo un poco negativo o falto de fe, como mencionábamos, es que se le reconoce dos veces preguntando situaciones a veces un tanto incómodas al Señor Jesucristo. La primera que encontramos es que Él es parte activa de aquel milagro de la alimentación de los 5,000 con los panes y los peces. Aparentemente Felipe era un hombre muy práctico, pragmático, un hombre aparentemente de números, alguien que dominaba bastante la cuestión, así que le hace a Jesús esa pregunta tan particular: ¿de dónde compraremos pan para darle de comer a todos estos? Desde el punto de vista de la lógica, había 5 panes, 2 pececitos. ¿Cómo le damos de comer a 5,000 personas que estaban allí? Esa es una. La segunda es un poco más atrevida, diría yo. O sea, en un momento muy particular le pregunta a Jesús o lo cuestiona a Jesús, ¿no? En alguna manera, diciéndole: muéstranos al Padre y eso nos basta. Y allí Jesús en Juan 14 le dice: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Pensando en esto, en estas cosas de Felipe, podríamos considerar de que, bueno, un poco era un poco un hombre como de poca fe, ¿no? Como, bueno, y hasta tal vez un tanto preguntón o cuestionador acerca. Creo que él sinceramente buscaba resolver cuestiones que él mismo no las tenía resueltas. Vuelvo a decir otra vez que muchas veces nosotros aplicamos en la fase espiritual la lógica, aquello que 1 más 1 matemáticamente debería ser 2, pero a veces no, en la matemática de Dios 1 más 1 es 3, 4, 10, 100, lo que Él quiera, o nada, porque es su autoridad.
¿no? Y bueno, Felipe pasa por esa situación. Ahora, nuestra historia, nuestro pasaje, debe también darle crédito a Felipe. El pasaje dice de que recibió el llamado para hacer una tarea y en este caso él no cuestionó absolutamente nada. Fue obediente, estuvo atento a la voz de Dios y pendiente de lo que el Señor quería en esta circunstancia. ¿Sabe qué dice el versículo 26? Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, desciende por el camino de Jerusalén a Gaza, y dice la Escritura, y este era un camino desierto. O sea, si vemos esta situación, evidentemente la ruta por la cual iba a transitar no era nada fácil, era un camino desértico, posiblemente peligroso como todos los caminos que no están habitados. Ahora, él no pregunta absolutamente nada, ¿no? Aquí nosotros podríamos decir, debería haber aplicado la lógica. Señor, ¿para qué voy a ir a un lugar donde no hay nadie? Es un camino que tú mismo dices que está desierto. ¿Y qué voy a ir a hacer ahí? ¿Qué voy a ir a buscar? Sin embargo, él decide obedecer en silencio. O sea, a veces pensar en el camino del desierto que transitamos muchas veces en nuestras vidas requiere de esos pasos que decía, ¿no? Obediencia, perseverancia, fe, constancia, aquellas cosas de las cuales a veces abandonamos, ¿no? Como les decía, no tenía mucho sentido ir al desierto y tratar de hacer alguna tarea, ¿no? Más pensando que la Escritura dice que a Felipe le estaba yendo muy bien desde el punto de vista como evangelista donde estaba. O sea, ¿qué razón había? Pero resulta que la obediencia trae ese resultado. En el versículo 27 dice, él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros. Y yo he subrayado esta frase, porque creo que es la frase puntual en esta historia. Y había venido a Jerusalén para adorar. Ahí comenzamos a ver, ¿no?, una punta del ovillo de qué estaba buscando este hombre. Aquí entonces nosotros vemos a Felipe que tiene un encuentro muy interesante en ese camino a Jerusalén, a Gaza. Por allí no pasaba nadie. Sin embargo, él encuentra una caravana con un importante hombre, un personaje de alta jerarquía de un estado. Ahora, como les decía, Dios forja camino y encuentros importantes a lo largo de nuestras vidas. Está en nosotros si queremos obedecerlo y seguir el plan de Dios, aunque no entendamos, ¿no? O sea, como les dije, había sido tan preguntón anteriormente Felipe, pero aquí él obedece en un lugar realmente inhóspito. ¿Qué posibilidades había de servicio allí? Pero él obedece y el resultado lo vamos viendo. El segundo personaje que encontramos aquí es el etíope. La historia no menciona ni siquiera su nombre. Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, por supuesto, dice que era un alto oficial de la reina de Etíope, Candace, ¿no? Es el nombre que reciben, en este caso, las reinas en Etiopía. O sea, es como, por ejemplo, se dice faraón para los que dirigen el país de Egipto, o César, en el caso de los romanos, que ya por supuesto no existen. La Biblia dice que el oficial de Etíope era el encargado de los tesoros de la reina, lo que equivaldría aquí más o menos a una especie de ministro de finanzas, una especie de Guzmán. No sé si todos estamos al tanto de nuestro ministro de Hacienda que tenemos en el país, ¿no?
y dice los versículos 27 y 28, Felipe se levantó y se fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros. Y vuelvo a subrayar algo más que aparece. Y había venido a Jerusalén para adorar, cosa que ya lo había dicho anteriormente, y regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Dos detalles para tener. Vino a buscar para adorar a Dios y acá está leyendo nada más y nada menos que al profeta Isaías. ¿Qué nos dice el texto acerca de este segundo pasaje? ¿Qué buscaba a diferencia de lo que buscaba Felipe? Veamos algunos detalles interesantes. Evidentemente, la visita de un alto funcionario, como dice el texto, a Jerusalén, no era diplomática. O sea, no había venido este ministro de Economía para arreglar los problemas de la deuda del FMI de aquel tiempo dice, sino era una visita religiosa. Estaba buscando otra cosa, no un tipo de arreglo económico. Dice que fue al templo a adorar y probablemente, dicen los estudiosos, había llevado ofrenda. Ahora, el hecho de que estuviera leyendo a Isaías revela mucho, ya que no tenía cualquier rollo de las Escrituras, sino algo que realmente Dios había determinado que lo tuviera en sus manos. Ahora, es interesante que este escrito estaba en hebreo, lo cual no era su idioma original. ¿Qué dice más acerca de este hombre o qué podemos especular o sacar como conclusión? Primero, por supuesto, que era un funcionario de alto rango. Segundo, era una persona culta porque leía el hebreo. O sea, tercero, tenía un poder económico porque tener su propio rollo de la escritura era realmente tener un cierto importante poder económico. Hoy nosotros tenemos el gozo, el lujo, la bendición de tener cuantas Biblias y versiones querramos tener en nuestra casa, en algún lugar de nuestra casa, pero en aquel tiempo las cosas no eran así. Así que este hombre, en alguna manera, tenía un poder económico importante. Además, escuche, tenía su propio carruaje. Como diríamos que hoy tenía su propio avión particular, ¿no? Como algunos de los grandes personajes que tenemos en nuestra sociedad en este tiempo. Pensemos por un momento en qué circunstancias normales un funcionario se habría detenido para hablar con una persona que corría al lado del carruaje. Usted se hace la imagen. Uno de nuestros grandes políticos o medianos políticos, lo que usted quiera, trata de ser prudente, va yendo por su auto y alguien corre al lado y le golpea el vidrio y le dice, baja que tengo que hablar con vos. No lo ve, ¿no es cierto? Bueno, ahí nosotros no tenemos más que apelar a que el Señor unió todos los cabos sueltos. Distancia. Dice a Felipe, anda a un lugar del desierto, donde no hay nada. Ponete a correr al lado de un carruaje. Segundo, necesidades que el etíope tenía. O sea, Dios había preparado todo para darle la oportunidad a Felipe de servir y al etíope de tener respuesta a sus necesidades. Claro que queda la pregunta por resolver, que usted y yo seguramente nos estamos haciendo allí en nuestro asiento, es ¿qué hacía el etíope llevando ofrenda al templo y yendo a adorar al Dios de Israel? Era algo para la época y para la circunstancia inusual. No era una cuestión normal o lógica. Pero allí está este hombre yendo a adorar, yendo a tener un encuentro con Dios, buscando en las Escrituras respuestas de parte de Dios. Y hay un hombre de Dios que es llamado porque había decidido servir a Dios, había aceptado aquel sígueme allá a lo lejos y ahora está corriendo al lado del carruaje. La segunda cosa que tengo aquí para compartir con ustedes es un encuentro con propósito.
O sea, ¿qué es exactamente lo que encontramos? Primero vemos a Felipe, como dije, y discúlpeme, no quiero ser peyorativo, como preguntón, ¿no? Estaba condicionando al Señor en cada situación. Ahora había actuado de manera muy diferente, respondiendo obedientemente y en fe lo que el Señor le estaba pidiendo. O sea, aunque él no tuviera el control de esa circunstancia, porque, como les digo, podía haberse preguntado para qué ir a ir, sin embargo, lo hace. Ahora, sin hacer estas muchas preguntas, él se dirige por ese camino poco transitado, precisamente porque allí hay esperando a alguien el cual el Señor tenía planeado para un encuentro divino. O sea, por eso es que es un encuentro con propósito. Hay dos hombres con distintas necesidades caminando y corriendo y buscando, pero aquí nos encontramos de que Dios ya va ordenando el proceso y va poniendo clavos perfectos en cada lugar. ¿Sabe? Es interesante en este punto de que podamos reflexionar en cómo recorremos los caminos desérticos de nuestra vida, ¿no? Donde parece que ahí no pasa nada, que todo está seco. Veíamos esto en el mensaje del viernes también, donde David anhela eso, ¿no? Y sin embargo, allí está preparado un encuentro especial con Dios para nosotros. Póngase a pensar. A veces cuando estamos en ese camino, en ese tránsito desértico donde nada parece funcionar ni nada parece ir bien, es allí donde Dios se presenta para darnos un mensaje especial y una salida a nuestras necesidades. O sea, podemos recordar, como le decía a David el viernes en ese Salmo 63, en el primer versículo, la pasión de David. Está en el desierto, está perseguido y dice: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Va a ver que esto tiene mucha relación con la historia que estamos teniendo. Pero ¿cuántas veces nos encontramos como David en esas condiciones, ¿no?, de un desierto espiritual, de una congoja donde no encontramos las respuestas a nuestras necesidades? Y allí es donde Dios envía su bendición, ya sea trayéndonos un hombre como en el caso de Felipe, o hablándonos directamente, o mostrándonos a través de la Escritura cómo llenar nuestras necesidades. Vemos aquí dos hombres con un mismo propósito, ambos guiados por Dios. Un Felipe deseoso y obediente, y sin preguntar nada, obedece a Dios, aunque el plan no era lógico. Y un etíope haciendo un largo viaje para tratar de entender a Dios mismo. Tengamos presente siempre que muchas veces, según nuestro criterio, los planes de Dios para nuestras vidas no tienen mucha lógica. O sea, cuando usted quiere aplicar su propio criterio, su propio pensamiento, casi siempre fallamos. Porque en el proyecto, en el plan, en el propósito de Dios, las cosas van según Él lo hace, conforme a su voluntad y por el camino que nosotros no pensamos. Diríamos: ¿por qué ir por el desierto con esa polvareda? ¿Por qué no ir por un camino? Bueno, es el plan y es el propósito de Dios. Ahora, volviendo al etíope, quiero mostrarle algunas cosas interesantes, algunas perlas que son históricas, por supuesto, no están ahí en el registro. El etíope hizo un gran esfuerzo buscando a Dios para tener un encuentro. Y la pregunta es, ¿cómo qué tipo de esfuerzo hizo? Bueno, primero, no solo él intentaba leer y entender a Isaías, cosa que le estaba costando, ya sea por el idioma o porque no interpretaba lo que decía, sino que había hecho un muy largo viaje.
Según los estudiosos, dicen que sería entre 800 y 1000 kilómetros la distancia que él recorrió. Y según las especulaciones, en ese carruaje el viaje habría durado aproximadamente alrededor de unos 3 meses. O sea, fíjese todo lo que este hombre hace con el propósito de ir a adorar a Dios y entender a Dios. Ahora se imagina nosotros en nuestras vidas que no tenemos paciencia ni por esperar 5 minutos, ¿no? Y nos impacientamos muchos delante de Dios cuando oramos y no hay una respuesta inmediata. Y nosotros queremos inmediatez. Y Dios toma su tiempo conforme a Él lo tiene planificado. Ahora la historia continúa y el pasaje en los versículos 29 y 30 se va poniendo más concreto el tema. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, subraye esa frase, ve y júntate a ese carruaje. Y cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Aquí vemos que los propósitos de ambos, según el plan de Dios, cada uno estaba interesado en cumplir y en buscar aquellas cosas que anhelaba. El etíope tratando de entender el texto y allí la oportunidad de servicio de Felipe de poder explicarle. No cualquier texto, que ya lo veremos en el resultado en este punto 3 que voy a comenzar en unos momentos. Se da cuenta que los propósitos de ambos en el plan de Dios no son casualidades, sino causalidades. No son casualidades, no fue un hecho fortuito, no fue un hecho preparado, sino fue como Dios así lo tenía planeado. ¿Por qué? Porque le dije, subraye la expresión y el Espíritu dijo a Felipe, haz esto. O sea, aquí Dios está interviniendo directamente y su Espíritu está guiando todas las cuestiones. O sea, cuando pensamos en esto de que es una causalidad, podemos recordar, por supuesto, al apóstol Pablo, Romanos 8:28, y sabemos para que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan a bien para los que son llamados conforme a su propósito. O sea, había búsqueda de propósito por parte de ambos. Alguien sin entender, alguien buscando adorar a Dios, alguien buscando tener un encuentro con Dios y por el otro lado, alguien queriendo servir a Dios obedientemente como lo hace. La tercera cosa que hay aquí, por supuesto, es que esa búsqueda da un resultado. O sea, si no, no tendría sentido toda la historia. O sea, hay personajes haciendo grandes esfuerzos, tratando de tener un encuentro. Hay propósitos dirigidos y guiados por Dios a través de su Espíritu Santo, como dice el texto. Y aquí también tenemos que tener resultado. O sea, la búsqueda dio resultado. Precisamente el texto de Isaías que el etíope está leyendo es el capítulo 53 que nosotros hemos leído, los versículos 7 y 8, que aquí aparecen en los versículos 32 y 33 en esa descripción. Ahora, no es casualidad sino propósito de que Dios y el etíope estuviera leyendo ese párrafo de la Escritura. El Espíritu lo llevó a esa Escritura para que Felipe le pudiera dar nada más ni nada menos que la revelación del Mesías, de Jesucristo, su Hijo. O sea, las buenas nuevas del Evangelio. El Señor usó el libro de Isaías para permitir que el etíope oyera el Evangelio. Él oyó las buenas nuevas y creyó en Jesús. ¿Y sabe qué pasó? De inmediato quiso dar obediencia y hacer su primer paso bautizándose. Así lo revela versículos 36 al 38. Y yendo por el camino llegaron al lugar donde había agua. Y el etíope dijo, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Y él respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje y descendieron ambos al agua. Y Felipe bautizó al etíope. Permítame descubrir algunos milagros aquí. O sea, en primer lugar es un milagro espiritual. O sea,
el etíope está buscando conocer a Dios, lee una parte de la Escritura que no entiende y ahí viene un intérprete, un revelador de parte de Dios que es Felipe, donde lo guía a los pies de Jesús. Ahora, hay también un milagro natural. Usted recuerda que le insistí diciéndole de que el lugar por donde estaban transitando era desierto. O sea, mucha posibilidad de agua no había. Ahora, aquí hay otro milagro de parte del Señor si lo quiere ver y entender de esa manera. En medio del desierto, el Señor pone allí un oasis, un espejo de agua. Los historiadores dicen seguramente hacía muy poco que había caído una gran lluvia y se hizo como una especie de laguna. Ahora, en eso Dios también obró, pero no solo eso. Desierto, usted sabe lo que es cuando la tierra está seca y cae un chaparrón, o sea, a los 30 segundos no hay nada. O sea que para bautizar, sumergir a este hombre, el agua era suficiente. Y son detalles minuciosos, pero ¿sabe lo que revelan? Revelan la dirección de Dios, el propósito de Dios, la conducción del Espíritu, para que todo esto acontezca. Pero el milagro no termina allí todavía. Luego del milagro del bautismo del etíope, vemos en el versículo 39 lo siguiente. Y al salir del agua, otra vez, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el etíope dice, continuó su camino gozoso. O sea, los milagros se fueron repitiendo, 2 hombres buscando, 2 hombres tratando de entender el propósito de Dios, y aquí Dios se revela directamente a través de su Espíritu, lo conduce, le hace entender la necesidad de Jesucristo como Señor y Salvador, lo lleva a la obediencia del bautismo y le produce todo esto. Yo pensaba, el etíope era tan poderoso económicamente que le había poder dicho, bueno, vos Felipe, a partir de ahora te quedás sentado aquí en mi carruaje, yo te pago el mes y vos me vas a ir explicando la Escritura. No, Dios lo hizo puntualmente y automáticamente dice, arrebató a Felipe. Cosas que acontecieron no una vez en la Escritura, sino varias veces, porque Dios es soberano y lo puede hacer como Él quiere y a la manera que Él quiere. O sea, no es de sorprender que, como les decía, en ese momento el Evangelio se estaba expandiendo más allá de Jerusalén. Y el plan del Señor era que el mensaje también llegara a otros lugares, a otros países. Registros históricos hay de situaciones, inclusive de grupos que en Etiopía se formaron. Muchos dicen que a partir de aquel famoso encuentro de Salomón con la reina de Saba de Etiopía, que se formó aquellos grupos. Ahora, déjenme pensar más sencillamente. A partir de ahora, el etíope era un nuevo discípulo, alguien listo para compartir la fe y las maravillas de lo que Dios había hecho en este viaje. Su propósito se había cumplido. Viajó por tantos kilómetros, por tanto tiempo, para adorar a Dios, para tener un encuentro con Dios, y Dios le responde. Y eso es lo maravilloso. Por eso cuando estamos buscando, seamos perseverantes, seamos claros en qué estamos buscando. Lea la Escritura. Seamos personas de fe porque Dios responde a eso. Permítame terminar en esta mañana de la siguiente manera. Estos 2 hombres buscaban a Dios por distintas razones, uno para servirle y el otro para conocerle. Hoy Dios sigue adelante con el mismo propósito a lo largo de toda su historia de la humanidad. Tal vez en esta mañana usted está aquí buscando una razón de servicio, una visión que lo guíe donde Dios lo quiere trabajando en este tiempo. A veces tenemos grandes luchas internas acerca de dónde es mi lugar de servicio o cuál es mi lugar de servicio. Recuerde que en los planes de Dios muchas veces no tiene lógica en nuestro razonamiento.
Yo soy un contador, por lo tanto voy a ser el tesorero de la iglesia. Yo soy un maestro de la escuela pública, así que voy a ser un maestro de la escuela dominical. A veces Dios no. A veces Dios toma otros caminos y nos pone a hacer otras cosas que no esperábamos. O sea, puedes estar pensando que Dios te está indicando hoy servir, pero no estás de acuerdo con lo que Él está diciendo, o no te interesa esa área de servicio, o tal vez piensa lo que es lo más común: yo no voy a tener tiempo para hacer esto. Permíteme decirle que los tiempos nuestros no son los tiempos del Señor, y que el Señor puede alterar todos nuestros tiempos. Y si hay un hombre que decide cabalgar en un carruaje durante 1000 kilómetros, 800 kilómetros para encontrarse con Dios y buscar lo que está haciendo, y otro permite ser transportado por el Espíritu para servir y honrar a Dios, Dios puede hacer exactamente la misma cosa contigo y conmigo, porque Él es soberano y lo puede hacer. Lo segundo es que puedes estar buscando en esta mañana tener un encuentro con Dios como el etíope. Tal vez llevas tiempo conflictuado espiritualmente, tratando de entender por qué te pasan cosas en la vida o por qué no estás experimentando la plenitud de la presencia de Dios, la revelación de su Espíritu, aquello que nos hace vivir y vibrar como cristianos, aquello que permite que nos lleve a los lugares que Él quiere. Si es eso lo que estás buscando, quiero decirte que aquí en nuestra iglesia hay muchos Felipes o Felipas que pueden ayudarte. Son personas maduras en la fe. Yo mismo estoy dispuesto. Si tienes algún conflicto interno espiritual de no entender por qué Dios hace lo que hace, o no estás encontrando la puerta como el etíope para abrir tu corazón y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, aquí estamos. Finalmente, 2 compromisos más. El primero es que tal vez Dios te está pidiendo ser obediente en el bautismo. Tal vez has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, llevas tiempo en esta congregación, pero todavía no has tomado esa decisión. El etíope lo hizo inmediatamente. Ni siquiera esperó el curso de bautismo, porque ahí no dice que le hicieron el curso, sino directamente: aquí hay agua y vamos. Nosotros somos más complicados, hacemos curso de bautismo todavía, pero obediencia a la palabra, bautismo. Y lo tercero, o lo cuarto, es compromiso de membresía. Tal vez llevas tiempo asistiendo a nuestra congregación, evaluando tal vez si esta es la congregación en la cual Dios quiere que esté. Pero tal vez esta mañana también el Señor te está diciendo: es tiempo de tomar una decisión. El etíope se comprometió, obedeció a la palabra, aceptó a Jesucristo, se bautizó y ya estaba listo para el servicio. Tal vez Dios en esta mañana también está tocando tu corazón, el corazón de tu familia, para que realmente respondas también a esa decisión tan importante. Finalmente, Dios está extendiendo su reino a través de aquellos que se comprometen y obedecen, como Felipe y el etíope. Al final de la historia, en el último versículo, dice que Felipe siguió cumpliendo con su tarea misionera, llevando el evangelio de lugar en lugar. Hace un año atrás, cuando comenzamos a caminar juntos, yo les decía que cada vez que salimos por la puerta esta, debemos pensar, mirar que allí hay un cartel invisible que dice: estás saliendo a tu campo de misión. Y tu misión puede ser que sea en algún otro país, como los misioneros que hemos tenido aquí, o en otro lugar como nuestros misioneros en Valle de Bendición, o los misioneros que tenemos fuera. Pero también hay una misión que hay que hacer aquí, una misión inmediata. Y puedes salir por esta puerta y empezar a encontrar
aquellos que, como el etíope, están buscando tener un encuentro con Jesucristo. Dios nos ayude a ser fieles, obedientes, personas de fe, que tenemos claro lo que Dios quiere. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos das el privilegio, Señor, de estar en esta casa preciosa que hemos dedicado para ti hace muchos años atrás. Gracias, Señor, por el tiempo donde pudimos adorar con tanta libertad, donde pudimos clamar por las necesidades nuestras y de nuestros hermanos. Señor, gracias porque pudimos en esta mañana traer de lo recibido de tu mano y honrarte con nuestras ofrendas. Señor, gracias porque tú permites que escuchemos tu palabra y reaccionemos solo a tu palabra. Señor, permite que en esta mañana tu Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones, nuestras mentes y decirnos aquellas decisiones que en obediencia a tu palabra debemos hacer. Señor, tú eres soberano. Y así como lo has hecho con Felipe y con el etíope, queremos nosotros poner nuestras vidas a tu soberanía, a tu dirección, a tu voluntad. Guíanos, Señor, para que tus maravillas sean también reales en nuestras vidas, porque te lo pedimos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.